Cancelaron el salón de mi boda para la fiesta de mi prima. El dueño dijo, déjeme llamar a mi hija. Mi nombre es Violetta Morgan. Tengo 28 años. Lo sentimos mucho, señorita Morgan, pero su reserva ha sido cancelada. La mujer detrás del mostrador en el salón Rosewood ni siquiera podía mirarme a los ojos. Mantenía la cabeza baja. Se veía nerviosa. Cancelada. A 2 meses de mi boda. No dije nada por un momento. Mi mente se sintió lenta. Solo la me quedé mirando. El sonido de la lujosa fuente de agua en el vestíbulo era demasiado fuerte. No podía creer sus palabras. Cuando finalmente hablé, mi voz era baja. Le pregunté por qué. Solo pregunté por qué. Ella cambió el peso de su cuerpo. Puso las manos debajo del escritorio. Miró el costoso arreglo floral al lado de su computadora. Susurró la razón. La familia Wellington ofreció el triple. La fiesta de compromiso de su hija se celebrará aquí en su lugar. Sentí que el pecho se me oprimía. Era como si una banda de metal me apretara las costillas. El aire se me escapó rápido. No necesité preguntar quiénes eran los Wellington. Conocía a los Wellington, la familia de mi tía Viviana, la hermana de mi madre, la familia que siempre se creyó mejor que nosotros, la familia que se creía mejor que todos. Y la futura novia, mi prima Chloe Wellington, la que solía llamarme la Barbie de tienda de $1. Me dijo eso cuando yo tenía 16 años. Todavía lo recordaba. Se sentía como si hubiera sido ayer. Lo dijo porque mi ropa nunca era tan costosa como la suya. Lo dijo porque sabía que me dolería. Y así fue. Siempre dolía. Antes de contarte cómo cambió todo por completo. Dale me gusta y suscríbete. Déjame un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Me quedé allí parada. Sostuve con fuerza el contrato grueso y brillante en mis manos. El contrato estaba firmado. Estaba pagado. Había pagado el monto total hacía 6 meses. Había ahorrado durante 2 años para este depósito. Forcé las palabras a salir. Estaban temblando. Eso es ilegal. No grité. Mi voz era firme pero fría. La recepcionista se encogió. Vaciló. Ahora ella estaba temblando. Se veía joven. Demasiado joven para esta pelea. Señora, por favor no grite. Solo soy la asistente. Tendré que llamar al dueño. Bien, dije. Haz eso. Puse el contrato sobre el escritorio de vidrio. No me moví. Vi cómo le temblaba la mano mientras tomaba el teléfono. La vi marcar. Sentí que una extraña calma borraba el pánico. Esto se sentía como el final de algo. Solo que no sabía qué era. Lo que no sabía era que esa llamada telefónica lo cambiaría todo. Pensé que sería solo otra capa de dolor. Estaba equivocada. Estaba muy equivocada. Me senté en la silla del vestíbulo. El cuero era suave. Ignoré la mirada de la recepcionista. Miré por el enorme ventanal. El jardín exterior era perfecto, verde y bien cuidado. Era el lugar perfecto y hermoso. Por eso lo elegí. Estaba lejos de mi antigua vida. Necesitaba este lugar. Necesitaba esta boda. No era solo una fiesta. Era la prueba de que había ganado. La prueba de que podía construir algo real, algo que ellos no pudieran tocar en mi antigua vida. Para ellos era un chiste. Una transacción comercial. Hace 3 años, mis padres me desheredaron. No usaron esa palabra exacta. No lo necesitaban. Solo lo dejaron claro. Me cortaron el apoyo. La razón era simple. Me enamoré. Me enamoré de un hombre al que llamaron inferior a nosotros. Conocí a Isen en el centro comunitario. Yo era voluntaria en una clase de terapia artística. Él estaba dando un seminario de primeros auxilios básicos. Llevaba su uniforme. Estaba limpio y planchado. Se veía cansado pero listo.
Ethan Carter. Era paramédico. Era trabajador. Era amable. Era desinteresado. Corría hacia el peligro del que mi familia huía. Salvaba personas. No ganaba dinero a costa de ellas. Me presenté. Hablamos de arte. Hablamos de su trabajo. No habló de dinero. Habló de la vida. No era rico. No era de una buena familia en la forma en que mi madre lo definía. Vivía en un departamento pequeño. Conducía una camioneta vieja. Trabajaba turnos dobles sin quejarse. Pero cuando me miraba, me sentía vista. Verdaderamente vista. Me hacía sentir segura. Eso era más de lo que mi familia jamás me había dado. Me habían dado cosas. Nunca me habían dado seguridad. Le hablé a mi madre sobre él. Estaba nerviosa. Tenía 25 años. No debería haber estado nerviosa, pero lo estaba. Estábamos en la cocina. La cocina era toda de mármol blanco y acero inoxidable. Parecía un museo. Nunca cocinábamos allí. Es paramédico, mamá, dije. Ella dejó de limpiar una mota de polvo de un gabinete. Se enderezó. Su rostro estaba en blanco. Un paramédico, repitió. Her voice was flat. Sí, salva vidas. Es un buen hombre. Los buenos hombres ganan dinero, Violeta. Los buenos hombres brindan estabilidad. ¿Tiene un fondo de retiro, un fideicomiso, un apellido familiar que signifique algo? Me tiene a mí, dije. Sonó débil. Odié que sonara débil. Ella dejó el paño. No levantó la voz. Ese era su estilo. Solo te hacía sentir pequeña. Te hacía sentir como si hubieras roto una regla sagrada no escrita. Tienes un futuro, Violeta. Una vida por la que trabajamos duro para dártela. No la vas a tirar a la basura por un hombre que conduce una ambulancia. Ese es un trabajo temporal. No es una carrera. No es nuestra clase. La discusión no terminó ahí. Continuó durante 2 semanas. No hubo gritos. Fue una presión fría y calculada. Mi padre no hablaba mucho. Solo observaba. Su silencio era más fuerte que las palabras de ella. Era un juicio sin esfuerzo. Cuando Ethan me propuso matrimonio, dije que sí de inmediato. Me llevó al parque, no a un restaurante lujoso. Me preparó un picnic. Me dio un anillo que había comprado con 3 meses de horas extras. Era hermoso. Era real. Llamé a mi madre para decírselo, fue un error. No asistió a nuestra cena de compromiso. La tuvimos en un pequeño local italiano. Solo nosotros y unos pocos amigos cercanos. Fue la cena más pacífica que jamás había tenido. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mi madre. Estás eligiendo la pobreza. No esperes nuestra ayuda. Fue simple, directo, una ruptura limpia. Mi padre fue aún más preciso. No llamó. No envió ningún mensaje de texto. Simplemente transfirió el dinero. Eran mis ahorros para la universidad. El dinero que me había prometido para mi maestría. Todo completo. Luego llegó un único mensaje bancario. Considera esto un regalo de despedida. Eso fue todo. Adiós. Borrada. Lloré durante un día. Luego me detuve. Miré el dinero en la cuenta. Era mucho, pero se sentía frío. Se sentía como el precio de mi libertad. Usé ese dinero para el depósito de mi departamento actual. Lo usé para iniciar mi consultorio de terapia artística. Lo usé para vivir. No lo toqué para la boda. Desde entonces, había construido una vida tranquila. Ethan y yo tuvimos 2 años de esfuerzo silencioso y honesto. Yo enseñaba arte a niños con necesidades especiales. Eso pagaba las cuentas. Ahorraba cada dólar que me sobraba. Estaba ahorrando para una sola cosa. El Salón Rosewood. Este lugar.
Era el único sitio que simbolizaba mi nuevo comienzo. Era grandioso, pero no pretencioso. Se sentía como un espacio que podías llenar con verdadera alegría. Quería mi boda allí. Quería que las fotos fueran una declaración ruidosa y brillante para mis padres, mi prima y mi tía. Diría, estoy bien. Estoy más que bien. Soy feliz. Y ahora mi prima me lo había robado. Chloe. Chloe se iba a casar con un banquero, un hombre al que mi padre aprobaría, un hombre con un apellido y una gran cifra. Su fiesta de compromiso ya era un titular en las páginas de sociedad locales. Era enorme. Era un movimiento estratégico. Era todo lo que se suponía que mi boda no debía ser. Miré de nuevo el contrato sobre el escritorio. Mi nombre, Violetta Morgan, una mujer tranquila desheredada por elegir el amor sobre la reputación familiar. Estaba aquí sentada en la humillación. Era la víctima otra vez. Siempre la víctima. Siempre era yo la que perdía ante los Wellington. Pensé en Isen. Él tenía turno hoy. No sabía nada de esto. No podía llamarlo todavía. No quería que escuchara la derrota en mi voz. No quería hacerlo sentir mal. Trabajaba demasiado duro. La recepcionista finalmente terminó su conversación. Colgó el teléfono. Se veía aún más alterada. Se retorcía las manos. La dueña lo siente mucho, señorita Morgan, dijo con la voz apenas en un susurro. Emitiremos un reembolso completo de inmediato, más un 10% adicional por las molestias. No, dije. Me puse de pie. La miré directamente. El contrato está firmado. El salón es mío. No pueden comprarme. Son los Wellington, suplicó ella. Amenazaron con demandas. Tienen amigos poderosos. Solo somos un negocio familiar, señora. No podemos luchar contra ellos. Yo sí puedo, dije. Era mentira. Me sentía enferma. No tenía abogado. No tenía poder. Pero necesitaba decirlo. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era una línea privada. La recepcionista miró la pantalla. Frunció el ceño. Es el número personal de la dueña, dijo. Lo contestó. Salón Rosewood. Sí, señora. Escuchó por un momento. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. Miró del teléfono hacia mí. Su rostro estaba pálido. Cubrió el auricular con su mano. Se inclinó cerca de mí. Quiere hablar con usted, señorita Morgan. Ahora mismo. La dueña, la persona que había decidido que mi amor y mi dinero valían menos que la fiesta de Chloe. Mi corazón empezó a latir con fuerza otra vez. Este era el momento de la derrota completa, total. Respiré hondo. Alcancé el teléfono. Estaba lista para discutir. Estaba lista para perder. No estaba lista para la llamada que lo cambiaría todo. Le quité el teléfono a la recepcionista. Su mano estaba fría. La mía temblaba ligeramente. Sostuve el teléfono con fuerza contra mi oído. Se sentía pesado. Hola, dije. Mi voz estaba tensa. Sonaba como si estuviera batallando contra un resfriado. Traté de sonar formal. Traté de sonar como si tuviera poder. Se escuchó la voz de una mujer. No era la voz nerviosa de la recepcionista. Esta voz era tranquila. Era fuerte. Era baja. Tenía autoridad. Habla Violetta Morgan, dije de nuevo más fuerte. Han cancelado mi salón sin previo aviso. Tengo un contrato válido pagado en su totalidad. La mujer del otro lado no se disculpó. No discutió sobre el contrato. Ni siquiera habló de los Wellington. En su lugar, hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo se llama tu prometido? La pregunta me detuvo. Era extraño. No tenía nada que ver con la ley de contratos, nada que ver con el dinero. ¿Por qué?, pregunté. No quería sonar grosera. Solo estaba confundida.
Solo responda la pregunta, señorita Morgan, dijo ella. Su voz era firme. Era una voz que esperaba ser obedecida. Su nombre es Ethan Carter, dije. Hubo un largo silencio en la línea. Demasiado largo. Era el tipo de silencio que te hace revisar si la llamada se había cortado. El silencio se prolongó. El único sonido era el leve crujido en la línea telefónica. Se me revolvió el estómago. ¿Los Wellington conocían a Ethan? ¿Habían ido tras él también? ¿Era esta una nueva capa de humillación? Entonces la mujer volvió a hablar. Su voz era diferente. Ahora era más suave. Tenía un tono nuevo. Era uno que no lograba identificar. Señorita Morgan, dijo, por favor espere en el vestíbulo. No se mueva. No salga del edificio. Estaré allí en 10 minutos. Estoy en camino ahora mismo. La línea se cortó. Dejé el teléfono despacio. La recepcionista me miraba fijamente. Tenía la boca ligeramente abierta. ¿Qué dijo?, susurró la recepcionista. Dijo que viene hacia aquí, respondí, en 10 minutos. La recepcionista parecía aterrorizada. Empezó a acomodar los papeles de su escritorio. Se puso a ordenar los sobres de azúcar en la barra de café. Me volví a sentar. Mi corazón latía con fuerza. Se sentía como un tambor golpeando el interior de mi pecho. Mis piernas estaban entumecidas. ¿Por qué preguntó por Ethan? No tenía sentido. ¿Lo conocía? Tal vez él había ayudado a alguien que ella conocía. Tal vez era amiga de un amigo. ¿Pero por qué eso la haría conducir todo el camino hasta aquí? ¿Por qué cambiaría algo sobre mi contrato? Miré el reloj en la pared. El segundero parecía arrastrarse. 7 minutos. Pensé en Ethan otra vez. Imaginé su rostro. Estaba saliendo de un turno nocturno. Estaría cansado, pero aún así me llamaría. Me preguntaría cómo estuvo mi día. Nunca me dejaría sentir sola. Ese era el verdadero contrato, el que importaba. Mi familia siempre había usado las cosas como armas, el dinero, la reputación, la silenciosa y fría aprobación de los demás. Las usaban para controlarme. Las usaban para hacerme sentir que no valía nada. Cuando mi madre me dio el dinero del regalo de despedida, sentí como si un negocio hubiera cerrado. El negocio de ser su hija. Recordé los regalos de cumpleaños anuales de mi padre. Siempre eran costosos. Un reloj de diseñador, un boleto de primera clase a algún lugar. Pero nunca eran personales. Nunca eran lo que yo quería. Siempre eran un recordatorio de lo que esperaban que fuera, un reflejo de su éxito, no del mío. El año que cumplí 21 años, pedí una cámara sencilla. Quería tomar fotos de la ciudad. En su lugar, me compró un auto deportivo nuevo. Era rojo. Era ruidoso. Así, dijo él, golpeando el volante, es como viaja un Morgan, no en un autobús, tomando fotos de vagabundos. Conduje ese auto tal vez 5 veces. Me sentía enferma cada vez. Lo vendí. Cuando me mudé, usé el dinero para pagar mis materiales de arte. Me di cuenta de que estaba frotando el anillo de compromiso en mi dedo, el anillo de Ethan. Era de oro sencillo. Tenía un diamante pequeño y claro. Era exactamente lo que yo quería. Se sentía mío. 2 minutos. Me puse de pie. Quería lucir serena. No quería parecer la chica pobre y desesperada que había perdido el salón de su boda. Me acomodé la chaqueta. Me alisé el cabello. Respiré hondo. Las puertas de vidrio del salón Rosewood se abrieron de par en par. Hicieron un suave y profesional sonido de deslizamiento. La mujer que entró era exactamente como sonaba su voz, tranquila, fuerte. Estaba en sus 50 años. Vestía un traje sastre sencillo. Su cabello era plateado y estaba perfectamente cortado. Se conducía con un poder silencioso, no con el poder ruidoso y exigente de los Wellington. Esto era diferente. Esto era autoridad ganada.
Al entrar al vestíbulo, todos en la sala de repente se enderezaron. La nerviosa recepcionista, un conserje que empujaba un carrito, incluso una pareja que visitaba el salón de banquetes. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Reconocieron su presencia sin decir una palabra. Ella no miró a la recepcionista. Caminó directo por el piso de mármol. Sus ojos estaban fijos en mí. Eran amables, pero evaluadores. Se detuvo justo frente a mi silla. Señorita Morgan, dijo. Su voz era amable esta vez. Soy Margarita Delaney, la dueña del Salón Rosewood, y temo que mi personal cometió un error, uno que termina hoy. Abrí la boca para agradecerle, para decirle que estaba aliviada, para preguntar qué había cambiado. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, las puertas de vidrio se abrieron de golpe otra vez. Esta vez, no hubo un suave deslizamiento. Parecieron abrirse con violencia. Mi tía, Viviana Wellington, entró como una tormenta. No solo entró a la sala. La atacó. Llevaba un costoso abrigo rosa brillante. Era escandaloso. Al igual que ella, Chloe Wellington, mi prima, la seguía de cerca. Chloe intentaba parecer aburrida y superior. Destilaba perfume de diseñador. Cargaba un bolso enorme. La soberbia era una nube visible alrededor de ambas. Sentí que toda la sangre se me escapaba del rostro. Esto era todo, la confrontación, la verdadera pelea. And I was standing right in the middle of it. Sentí el familiar ardor del pánico y la vergüenza. Estaba de vuelta en la cafetería de la preparatoria. Chloe se reía de mi almuerzo barato. La tía Viviana vio a Margarita. Esbozó una amplia sonrisa falsa. No le llegaba a los ojos. Margarita, exclamó la tía Viviana. Su voz era demasiado alta para el vestíbulo. Estaba diseñada para hacerse notar. Momento perfecto. Le dije a tu asistente que pagaremos el doble por el espacio de la chica Morgan. El triple si es necesario. Los Wellington no aceptamos un no por respuesta, querida. Ya lo sabes. Se detuvo para tomar aire. Me miró. Sus ojos se entrecerraron. Su sonrisa desapareció. Fue reemplazada por una mirada fría. Me miró como si yo fuera suciedad en su zapato. Di un paso atrás. Me sentí más pequeña de lo que era. Esperé a que Margarita cediera. Esperé a que se disculpara con Viviana. Esperé a que el dinero ganara. Siempre lo hacía. Margarita no se movió. No se inmutó. Solo cruzó los brazos sobre el pecho. Miró a la tía Viviana. Su expresión no cambió. Estoy al tanto, dijo Margarita con calma. Su voz era firme y baja. Obligó a la tía Viviana a inclinarse un poco para escucharla. Le robó el poder a la tía Viviana. Entonces Margarita dijo lo más impactante que jamás había escuchado. Por eso mismo no te llamé. La sonrisa perfecta de la tía Viviana flaqueó. El aire en el vestíbulo se volvió denso. Margarita se apartó de los Wellington. Se giró por completo hacia mí. Me miró a los ojos. Llamé a mi hija. Pasó un momento. Un momento muy largo. El rostro de la tía Viviana estaba congelado en la confusión. Chloe miraba su teléfono, luego levantaba la vista, tratando de descifrar el ángulo social de la situación. Yo estaba simplemente atónita. Margarita, la dueña, se mantuvo erguida. No me quitó la mirada de encima. Era como si se hubiera encendido un reflector y yo fuera la única persona que podía ver. Mi hija está llegando ahora, declaró Margarita. Era un hecho, no una amenaza, solo una declaración de la verdad. Las puertas de vidrio se abrieron de nuevo. Entró una mujer joven. Estaba en sus 30 y pocos años. Vestía ropa profesional, un saco elegante y pantalones oscuros. Tenía una tabla con sujetapapeles en la mano. Se veía segura, serena. También era hermosa de una manera natural. No era frágil. Era fuerte. Se acercó a Margarita. Habló en voz baja. Mamá, dijo.
Margarita colocó una mano con suavidad sobre el hombro de la joven. Miró de su hija hacia mí. Violeta, dijo Margarita. Ella es mi hija, Savannah. El nombre me golpeó. Me golpeó con fuerza. Fue como si el nombre tuviera su propia carga eléctrica. Savannah. El nombre me resultaba familiar. Era un nombre que había escuchado 100 veces. Un nombre que significaba protección y fuerza. Me quedé mirando a la mujer. Luego volví a mirar a Margarita, y de nuevo a la mujer. Tenía la boca seca. Savannah Carter. Las paredes de cristal alrededor de mi antigua vida y mi nueva vida se estaban rompiendo. Estaban cayendo al suelo. Savannah Carter, la hermana de Isen. Mi prometido siempre había hablado de ella con mucho respeto. Rara vez hablaba de su familia. Solo tenía una hermana, Savannah. Recordé las historias. Savannah trabajó en 3 empleos para ayudarme a pagar mi entrenamiento de paramédico, me había dicho él. Me decía que mantuviera la cabeza en alto. Es la persona más inteligente que conozco. Me decía que estudiara más duro. Creyó en mí cuando pensé que iba a fracasar. La que lo había ayudado en los años más difíciles. La que había creído en él cuando mi familia solo creía en el dinero. Savannah me miraba ahora. Sus ojos eran cálidos. Eran amables. También eran agudos. Sonrió levemente. Era una sonrisa genuina. No era una actuación social. Tú debes ser Violeta, dijo. Su voz era suave. Era un tipo de fuerza diferente a la de su madre. Era la fuerza de la convicción. La prometida de Isen. Me felt dizzy. La sala giraba un poco. Esto era demasiado. El universo me acababa de gastar una broma enorme. Asentí rápidamente. Traté de hablar. Las palabras se me atoraron en la garganta. Él nunca me dijo que ustedes eran dueñas de este lugar, balbuceé. Fue lo único que se me ocurrió decir. La sonrisa de Savannah se ensanchó un poco más. Él no presume, dijo con dulzura. Es algo de familia. Este intercambio, esta sencilla conversación de 2 líneas, fue demasiado para la tía Viviana. El poder silencioso en la sala la estaba asfixiando. Su rostro se estaba poniendo rojo. La tía Viviana soltó una risa alta y aguda. Era falsa. Estaba diseñada para romper el silencio. Era un sonido desesperado. Oh, esto es adorable, arrastró las palabras. Su voz destilaba veneno y sarcasmo. Nepotismo y caridad en uno solo. Violeta encuentra a la única otra familia pobre del estado y ahora cree que tiene una ventaja. Miró a Margarita. Su voz cambió a un tono de mando. Margarita, sé razonable. El compromiso de mi hija atraerá al gobernador, a los Hadley, a la esposa del alcalde. Tendrás una gran prensa. Estarás reservada por completo durante 1 año. Esos son negocios. La boda de esta chica Morgan será un puñado de paramédicos y maestros de arte. Es malo para tu marca. Es malo para tu negocio. La tía Viviana contaba con la codicia de Margarita. Contaba con el hecho de que cualquier dueño de negocio elegiría dinero e influencia por encima de un contrato firmado. No contaba con Savannah. Savannah dio un paso adelante. Se paró al lado de su madre. Habló con claridad. Su voz era baja. Era firme. Era peligrosa. ¿Y los tabloides?, interrumpió Savannah. No gritó. Ni siquiera miró a la tía Viviana. Miró hacia el mostrador principal del vestíbulo. La tía Viviana dejó de hablar. Se quedó muda de la sorpresa otra vez. Savannah se giró para enfrentar a mi tía directamente. Ya no tenía una expresión amigable en el rostro. Tenía una mirada de negocios, una mirada que decía, sé exactamente quién es usted. Hemos recibido a suficientes personas de su clase, señora Wellington. Suficientes de los Hadley y de la esposa del alcalde. Mi madre construyó este salón para celebraciones reales, no para encubrimientos publicitarios de matrimonios fallidos y malas inversiones.
La sala se quedó en silencio. El sonido de la fuente dejó de sentirse fuerte. Se sintió como si incluso el aire acondicionado se hubiera apagado. Este era el momento de quietud absoluta antes de una explosión. El rostro de la tía Viviana estaba desencajado. Balbuceaba. Intentaba articular palabras. No estaba acostumbrada a que la desafiaran. No estaba acostumbrada a ser insultada de manera tan pública. Especialmente no estaba acostumbrada a ser insultada por alguien que se veía más joven que ella pero que poseía un poder más real. No puede hablarme de esa manera, logró soltar finalmente la tía Viviana. Su voz temblaba de rabia. Savannah esbozó una pequeña sonrisa fría. Se inclinó ligeramente hacia mi tía. De hecho, dijo Savannah con calma, si puedo, porque este es mi salón. Mi madre y yo somos las dueñas. Nosotras lo dirigimos. Nosotras decidimos quién entra y quién no. Usted es una cliente, señora Wellington. Nada más. No tiene acciones aquí. No tiene influencia aquí. Hizo una pausa para dar énfasis. Dejó que sus palabras calaran. Luego asestó el golpe final a la petición de mi prima. Miró mi contrato sobre el escritorio. Ni siquiera necesitó tocarlo. Y la boda Morgan se queda. Sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. No era ira. Ni siquiera era alivio. Era un sentimiento de justicia. Un sentimiento que nunca antes había experimentado en mi vida. Era la sensación de ser defendida, de tener un ejército, y mi ejército estaba parado justo a mi lado. Mi prima Chloe dio un paso adelante entonces. Estaba furiosa. Su rostro estaba encendido. Habló con una voz alta y aguda que destilaba malicia de niña consentida. Lo estás arruinando todo. ¿Acaso sabes quién es mi padre? Chloe se apoyaba en la reputación de su padre. Un hombre conocido por sus agresivas tácticas comerciales y su despilfarro social. Savannah ni siquiera la miró. Solo levantó una ceja hacia mi tía. Sí, le dijo Savannah a la tía Viviana. Sé exactamente quién es el señor Wellington, y es un hombre que le debe a este salón 6 meses de tarifas de eventos impagas desde el año pasado. La atmósfera en el vestíbulo cambió por completo. Ya no era una discusión social. Era una demolición empresarial. El rostro de la tía Viviana perdió todo el color. El rosa escandaloso y vibrante de su abrigo parecía chocar horriblemente con la repentina palidez grisácea de su piel. Se veía completamente derrotada. Parecía que la hubiera atropellado un camión. Dio un paso inestable hacia Savannah. Bajó la voz, pero seguía siendo urgente y desesperada. Eso es confidencial, Margarita. No puedes discutir las finanzas de un cliente, espetó. Intentaba recuperar el control. Intentaba usar el lenguaje de la élite. No cuando amenaza a mi personal, respondió Savannah. No miró a su madre. Mantuvo los ojos fijos en la tía Viviana. Usted vino aquí intentando intimidar a una mujer joven para que rompiera un contrato válido. Trajo su prepotencia, su dinero y sus amenazas. Quería usar su reputación. Muy bien, usaremos la verdad de su reputación. Savannah caminó hacia el escritorio. Tomó una pequeña libreta negra que había estado cerca de la computadora de la recepcionista. La abrió. Recorrió una página con la mirada. Su saldo pendiente es de $62,000, señora Wellington, por la gala de Salvemos a los Manatíes que terminó con 3 llamadas a la policía y un centro de mesa desaparecido. Prometió pagarnos cuando se reservara la fiesta de compromiso de su hija. La tía Viviana sacudía la cabeza lentamente. Era un movimiento frenético de negación. No, no, eso es un error. Pagamos la mitad. Teníamos un acuerdo. El acuerdo era el pago total antes de confirmar cualquier nueva reserva, la corrigió Savannah. Habló como una abogada leyendo una ley. Se saltó la fila, señora Wellington. Nos llamó, prometió el triple de la tarifa y asumió que tomaríamos el dinero y echaríamos a la señorita Morgan. Asumió que éramos tan desesperadas y de tan baja clase como usted. Observé toda la escena. No me moví. No respiré.
Fui testigo silencioso de cómo quedaba al descubierto el verdadero carácter de mi familia. No eran poderosos. Solo eran acosadores. And they were bad at paying their bills. Eran malos para los negocios. Eran malas personas. Savannah cerró la libreta con un suave clic. Fue definitivo. El sonido fue más fuerte que cualquier grito. Luego se giró. Se apartó por completo de los Wellington. Me miró. Su expresión se suavizó de inmediato. La dureza de sus ojos fue reemplazada por una mirada de sincera y firme preocupación. Violeta, dijo. Su voz era amable. Era cálida. Tu boda se llevará a cabo según lo planeado. Tienes el contrato. Tienes el salón. Tienes nuestra disculpa. Miró el contrato sobre el escritorio. Señaló una línea. Yo misma supervisaré los preparativos. Quiero asegurarme de que todo sea perfecto. Y como compensación por el mal rato y el intento de intimidación que tuviste que soportar en mi salón, mejoraremos todo tu paquete sin costo alguno. Suite platino, personal completo. Lo que quieras. Traté de hablar. Traté de dar las gracias. La emoción que se había estado acumulando en mi pecho durante la última hora y los últimos 3 años de repente se desbordó. Era gratitud. Era asombro. Era alivio. Era el peso abrumador de ser verdaderamente ayudada. Verdaderamente defendida. Se me cerró la garganta. No podía formar una sola palabra coherente. Las lágrimas me asomaron a los ojos. Las contuve. No quería llorar frente a la tía Viviana. No quería darle esa satisfacción. Finalmente logré susurrar. Apenas fue un sonido. ¿Por qué están haciendo esto?, susurré. Ni siquiera me conocen. La respuesta de Savannah fue simple. Fue la respuesta más simple del mundo. Fue la respuesta que atravesó todo el dinero, toda la clase y todo el drama. Porque mi hermano te ama, Violeta. Y él es un buen hombre. El mejor hombre que conozco. Cualquiera que lo lastime, se las ve conmigo. Lo dijo con absoluta convicción. Era una promesa. Era un escudo. La tía Viviana dejó escapar un sonido ahogado. Un sonido de derrota total. Chloe finalmente se derrumbó. Chloe dio un paso adelante, alejándose de su madre. Se veía pequeña ahora. El perfume de diseñador ya no olía tan fuerte. No parecía la prima superior. Parecía una chica que finalmente estaba viendo las consecuencias de sus actos. Mamá, basta, dijo Chloe. Su voz era débil. Solo detente. No podemos hacer esto. Esto es horrible. Tal vez no merecemos esto. Estaba llorando ahora. Lágrimas reales, no las lágrimas teatrales de una niña consentida. Estaba avergonzada. Estaba derrotada. Estaba viendo el lado más feo de su propia familia expuesto en público. Por un segundo, la tía Viviana apartó la mirada de Savannah. Miró a su propia hija. Luego me miró a mí. Parecía humana. Por una fracción de segundo, su máscara se deslizó. Había una tristeza profunda y terrible en sus ojos. Era la tristeza de alguien que había ganado el juego pero había perdido su alma. Tenía todo el dinero. Tenía todo el estatus. Y aún así estaba de pie en un vestíbulo público, expuesta y debiendo dinero, viendo fracasar su plan. Se giró hacia mí una última vez. Su voz era baja. Estaba llena de amargura. ¿Crees que el amor paga las cuentas, Violeta? Veamos cuánto dura eso. ¿Crees que un conductor de ambulancia puede salvarte de la vida real? Eres ingenua. Siempre lo fuiste. Sonreí suavemente. Era una sonrisa real. No tenía amargura. Era silenciosa. Era firme. Era la sonrisa de alguien que finalmente era libre. Tal vez no, coincidí. Mantuve mi voz tranquila. Tal vez el amor no pague las cuentas, pero evita que te ahogues en tu propia amargura, Viviana. Y ese es un precio que tú no puedes pagar.
La llamé Viviana, no tía Viviana. Solo Viviana. Fue otra pequeña ruptura, otra victoria silenciosa. No le debía el respeto de un título. No dijo una palabra más. Agarró el brazo de Chloé. El costoso abrigo rosa era de repente un símbolo de su fracaso. Salió marchando del salón Rosewood. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de ellas. Hubo silencio. La batalla había terminado. Savannah las vio irse. Luego se volvió hacia mí. Ahora sonreía con una sonrisa amplia y genuina. Le llegaba a los ojos. Eso estuvo bien, Violeta, dijo. Muy bien. Sentí que la tensión abandonaba mi cuerpo de golpe. Las rodillas se me sintieron débiles. Solo me quedé allí de pie. La recepcionista me miraba como si yo fuera una superheroína. No lo era. Solo era una chica que había sido defendida. Margarita se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. Era un peso reconfortante. Era la sensación de un abrazo materno. Una sensación que no había tenido de verdad en años. Lo sentimos muchísimo, querida, dijo Margarita. Haremos que esto salga bien. Finalmente me dejé llorar. No con sollozos ruidosos, solo con lágrimas silenciosas y constantes. Me quedé allí parada, permitiéndome ser abrazada. Había pasado 3 años siendo fuerte. Ahora finalmente podía estar segura. No estaba indefensa en absoluto. Mi poder era el amor tranquilo y bueno que había elegido. Y ese amor tenía una hermana mayor que dirigía un negocio muy exitoso. Savannah regresó al escritorio. Respiró hondo. Tenía una nueva energía. La batalla había terminado. El trabajo comenzaba. Consigamos esa mejora, Violeta, dijo. Y hagamos de esta la mejor boda que este salón haya visto. Ella había ganado la pelea por mí. Pero yo había ganado el premio mayor. El premio de haber encontrado a mi verdadera familia, la que yo había elegido, la que me eligió a mí de vuelta. La sala seguía en silencio después de que la tía Viviana y Chloé se fueron. Aún podía escuchar el sonido lejano de los costosos tacones de Viviana golpeando rápidamente el estacionamiento exterior. Margarita Delany, la dueña, todavía sostenía mi hombro. Se sentía sólido. Se sentía real. Savannah, mi futura cuñada, volvió a poner la libreta negra sobre el escritorio. Miró a la joven recepcionista que estaba allí con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien, Clara?, le preguntó Savannah a la chica. Clara, la recepcionista, asintió rápidamente. Sí, señorita Carter, gracias. Es que eran muy ruidosas. No volverán a hacer ruido aquí, prometió Savannah. Nunca más. Margarita me apretó el hombro una última vez. Clara, por favor llama al florista y al pastelero. Diles que tenemos un nuevo paquete de bodas platino a partir de hoy. Es para la señorita Morgan. Comunícame con ellos de inmediato. Necesitamos empezar a planificar las mejoras. Clara se movió rápido. Estaba llena de energía. Estaba lista para trabajar. Estaba claro que Savannah y Margarita no solo eran las dueñas del lugar. Lo dirigían con amabilidad y justicia. Margarita me miró. Su expresión era dulce. Violeta, vayamos a mi oficina privada. Necesitas un poco de tranquilidad y una buena taza de café. Savannah y yo tenemos que hablar de logística. Caminamos por un pasillo largo y silencioso. La oficina no estaba excesivamente decorada. Era acogedora. Tenía libros y obras de arte en las paredes. Se sentía como un hogar, no como una sala de juntas. Me senté en un sofá de cuero suave. Toda la situación se sentía irreal. Hace 10 minutos, me enfrentaba a la humillación total. Estaba perdiendo lo único que simbolizaba mi independencia y felicidad. Ahora, la hermana de mi prometido me estaba dando una mejora. La familia que me había cortado el apoyo había caído de cara al suelo. Margarita me trajo café. Estaba cargado y caliente. Sostuve la taza.
Mis manos finalmente estaban firmes. Siento que hayas tenido que lidiar con eso, Violeta, dijo Margarita, sentándose frente a mí. Estoy acostumbrada, dije simplemente. No pretendía sonar dramática. Era solo la verdad. Siempre ganaban. Siempre obtenían lo que querían. Yo siempre era la que resultaba fácil de sacrificar. Savannah acercó una silla. Se inclinó hacia adelante. Su apariencia de negocios había desaparecido. Se veía preocupada, como una amiga. Cuéntame sobre la familia de Isen, dije, mirando a Savannah. Él nunca habla del dinero de su familia. Solo habla de ti y de los tiempos difíciles. Savannah asintió. Tuvimos tiempos difíciles, muy difíciles. Mi padre se fue cuando éramos niños. Mamá construyó este lugar ladrillo por ladrillo. Empezó de a poco. Servía banquetes para fiestas. Luego ahorró lo suficiente para comprar este terreno. Trabajaba jornadas de 18 horas. Margarita sonrió un poco. Está exagerando. Solo eran jornadas de 16 horas. Se rieron. Fue un sonido ligero y honesto. Savannah continuó. Isen siempre fue el sensible. Vio a mamá luchar. Me vio a mí luchar. Sabía que tenía que ayudar. Se hizo paramédico porque le gusta ayudar. No le importa el salario. Le importa el trabajo. Es un buen hombre, Vi. Se preocupa demasiado, especialmente por ti. Le preocupa que todavía esté herida por mi familia, admití. ¿Lo estás?, preguntó Savannah directamente. Lo pensé. Le di un sorbo al café. Ya no estoy herida por ellos. Solo me duele verlos así. Lo tienen todo. Las casas, la ropa, la reputación, pero son miserables. Están vacíos y son crueles. Les hablé del dinero de la universidad, del regalo de despedida. Les conté del frío mensaje de texto de mi madre. Mantuve las palabras directas. No necesitaba usar términos complejos para explicar el dolor. Dijo que estaba eligiendo la pobreza, que no debía esperar su ayuda. Margarita sacudió la cabeza lentamente. Eso no es una madre, querida. Eso es un accionista. Estaba invirtiendo en un cierto tipo de hija. Cuando no le diste el rendimiento esperado, retiró sus fondos. Esa fue la explicación más verdadera y simple que jamás había escuchado. Savannah tomó mi contrato. Miró mi firma prolija. No vamos a dejar que ganen, Violeta. Esta boda va a ser perfecta. No solo porque te lo mereces, sino porque tu elección merece ser celebrada. Tu elección de un buen hombre, tu elección de una buena vida. Estiró la mano sobre la mesa y tocó la mía. Isen es mi familia. Te vas a casar con él. Eso significa que tú también eres mi familia. Y en esta familia, nos protegemos unos a otros. Pagamos nuestras deudas. No le debemos dinero a nadie y no dejamos que nadie nos intimide. El contraste con los Wellington era abismal. Mi familia me había desheredado por elegir el amor. La familia de Isen me estaba defendiendo por elegir el amor. Savannah empezó a revisar el contrato. Sacó una hoja de papel limpia. Vamos a aumentar tu presupuesto floral en $2,000, anunció. Agregaremos un menú de 5 tiempos en lugar de los 3 que elegiste. Y añadiremos el cuarteto de cuerdas sin cargo alguno. Me sentí abrumada de nuevo, pero de una manera hermosa. Savannah, no puedo aceptar todo esto. Es demasiado. No es demasiado, intervino Margarita con firmeza. Es una compensación por el daño moral. Es un agradecimiento por elegir a un buen hombre y es una advertencia para personas como Viviana. Necesitan saber que las buenas personas también tienen poder. Savannah me miró con seriedad. Aquí está el punto de inflexión, Vi. No les debes nada. Ni tu tiempo, ni tu enojo, y ciertamente tampoco tu tristeza. Quieren que seas miserable. No lo seas. Sé feliz. Esa es la mayor venganza. Sacó su computadora portátil.
Abrió una hoja de cálculo. Ya estaba trabajando. Su concentración era total. Así trabajaban los Carter. Con diligencia, honestidad y corazón. La observé durante mucho tiempo. La estaba estudiando. Estaba estudiando mi futuro. No era la vida de autos costosos y mármol frío. Era una vida de trabajo duro, lealtad y conexión profunda. Era mucho mejor. Mis padres siempre habían valorado el legado. El apellido Morgan, las conexiones de la alta sociedad. Pensaban que esas cosas eran su protección. Estaban equivocados. Eran solo decoraciones delgadas como el papel. Savannah, Margarita y Isen valoraban la integridad. Habían construido su propio legado desde la nada. Un legado de respeto. Ese era el verdadero poder. Era el poder que había puesto de rodillas a Viviana Wellington. Era el poder que ahora me estaba protegiendo. Terminé mi café. Sabía a un nuevo comienzo. Muy bien, dije, poniéndome de pie. Me sentí más alta. ¿En qué puedo ayudar? Soy terapeuta de arte. Soy organizada. Puedo ayudar con los elementos de diseño. Savannah sonrió con una enorme y sincera sonrisa. Esa es la actitud, Bill. Veamos las paletas de colores. Comenzó la charla. Fue profesional, divertida y cálida. Durante la siguiente hora, hablamos de iluminación, flores y música. Ya no era una víctima. Era una socia. Era parte de la planificación familiar. Cuando finalmente salí del salón Rosewood, el sol se sentía más cálido. El jardín verde y perfecto se sentía como una promesa. El contrato en mi mano se sentía menos como un trozo de papel y más como una llave. No solo me estaba casando. Estaba comenzando mi vida. Y tenía a dos de las mujeres más feroces y maravillosas que ya estaban defendiéndome. Conduje a casa. No podía esperar para ver a Isen. No podía esperar para decirle que había conocido a su hermana. No le conté todo de inmediato. Quería decírselo en persona. Solo le envié un mensaje de texto sencillo. Yo, grandes noticias. Buenas noticias. La boda sigue en pie. Y amo a tu hermana, Isen. Él, mi hermana. ¿Conociste a Savannah hoy? Yo, sí, es increíble. Me salvó. Te contaré todo cuando llegues a casa. Con cuidado. Su respuesta llegó de inmediato. Isen, te dije que mi hermana es la mejor. Ya quiero escuchar. Te amo. Sentí una oleada de calidez. Había elegido el amor, y resultó que el amor tenía su propia familia poderosa. Una que trabajaba duro, pagaba sus cuentas y sabía cómo pelear de la manera correcta. Ahora miraba el mundo de otra manera. Mi antigua familia intentó borrarme. Mi nueva familia me estaba escribiendo en su historia. Este era el punto de inflexión. Había terminado de quedarme callada. Había terminado de ser sacrificada. Estaba lista para reclamar mi nueva vida. A la semana siguiente, las consecuencias del incidente del salón Rosewood estallaron. Los Wellington eran maestros de la imagen pública. Perder el salón fue un golpe enorme para su reputación. Fue un escándalo. Fue más que perder una fiesta. Fue perder el prestigio. Mi madre me llamó 3 días después de la reunión en Rosewood. Ella nunca llamaba. Siempre enviaba mensajes de texto. Esto era una crisis. Estaba calificando trabajos de arte en la mesa de mi cocina. El teléfono sonó. Era su número. Casi no respondo. Respiré hondo. Contesté. Hola, madre, dije. Mi voz era tranquila. Ella no correspondió a esa calma. Su voz era aguda, rápida y de tono alto. Violeta, ¿qué le hiciste a Viviana? Está histérica. Llamó a tu padre. Todo el compromiso es un desastre. Chloe está llorando constantemente. Dice que su reputación está arruinada. Dejé mi bolígrafo sobre la mesa. No levanté la voz.
Hablé despacio. Madre, no le hice nada a la tía Viviana. Fui al salón para hablar sobre mi boda. Viviana se presentó e intentó sobornar ilegalmente a la dueña para cancelar mi contrato. La dueña se enteró del dinero que Viviana ya les debía. Fue un asunto de negocios. Yo solo estaba allí. No seas ridícula, Violeta. Todo esto es tu culpa. Causaste una escena. Deberías haber aceptado el reembolso. Deberías haberte ido en silencio. Eso es lo que hace una dama. Nunca entendiste lo que es la discreción. La frase me golpeó. Deberías haberte ido en silencio. Esa había sido la historia de mi vida con ellos. Aléjate. No causes problemas. No hables del dolor. No hables del abandono. Solo desaparece y déjalos tener su mundo perfecto. No, madre, dije, y la palabra se sintió sólida en mi boca. Pagué por un servicio. Tenía un contrato. Cuando la gente intenta intimidarme, ya no me voy en silencio. Aprendí esa lección de la manera difícil. ¿De la manera difícil? Te vas a casar con un hombre que trabaja 12 horas al día solo para pagar un departamento de un cuarto. Violeta, tu padre y yo te dimos un futuro de seguridad. No, la corregí. Ustedes me dieron un futuro de control frío. Isen me da un futuro de cálida seguridad. Hay una diferencia. And I prefer the safety. Hubo un tartamudeo en la línea. Era mi madre. Totalmente tomada por sorpresa. Nunca le había hablado de esta manera. Siempre había sido obediente. Siempre había intentado ganarme su amor siendo silenciosa y perfecta. Había terminado de intentarlo. No te atrevas a darme sermones, jovencita. Tu padre está furioso. Dijo que si no llamas a Viviana para disculparte, o al menos te ofreces a buscarle a Chloe un salón nuevo y más lujoso, va a cancelar el fideicomiso que creó para tu cumpleaños. De verdad me reí. Fue un sonido hueco y seco. Madre, él ya me quitó el fondo de la universidad. Ya me envió el regalo de despedida. No necesito el dinero. No necesito su control. Puedes decirle a mi padre que haga lo que quiera con su dinero. Ya no significan nada para mí. Dile que el cheque está en blanco. Escuché la voz de mi padre al fondo. Era un gruñido bajo. ¿Es Violeta? Dame el teléfono. La voz de mi madre era aguda y de pánico. Violeta, espera. Tu padre. Entonces mi padre estuvo en la línea. Su voz era densa, con una autoridad fabricada. Violeta, esto termina ahora. Llamarás a tu tía Viviana. Te disculparás por el escándalo. Vas a arreglar esto. Este desastre deja una mala imagen del apellido Morgan, y el apellido Morgan es todo lo que te queda. No, padre, dije. El apellido Morgan es el que me deja una mala imagen a mí. Ya no lo quiero. El apellido Morgan es un activo comercial. Yo no soy un activo. Soy una persona. Y esa persona es feliz. Esa persona se va a casar. Y esa persona no le va a pedir disculpas a una mujer que rompió la ley para intentar arruinar mi vida. Hice una pausa. Necesitaba que escuchara esto con claridad. Elegiste la reputación comercial de Viviana sobre mi felicidad hace 3 años. Elegiste el silencio en lugar de defenderme. Esa fue tu elección. Esta es la mía. Estoy eligiendo a los Carter. Ellos son honestos. Son leales. Protegen a los suyos. Y no me tratan como un estado de cuenta bancario. Su voz bajó a un susurro aterrador. Ya tipo que solía usar cuando yo era niña y había derramado jugo sobre la alfombra costosa. Te vas a arrepentir de esto, Violeta. Cuando tu amigo paramédico te deje, cuando estés en la quiebra, volverás arrastrándote aquí y la puerta estará cerrada. Se me cortó la respiración. Ese fue el corte más profundo. El miedo a ser abandonada, fría y sola. El miedo que él me había infundido desde la infancia. Respiré hondo. Miré los papeles de arte sobre la mesa.
Los dibujos sencillos y honestos de los niños. Eran desordenados, coloridos y llenos de vida, no fríos y estériles como el mundo de mis padres. Te equivocas, padre, dije. Mi voz era firme. No tembló. Isen nunca me dejará porque me ama por quien soy, no por quien quieres que sea. Y nunca volveré arrastrándome porque ya soy libre. Adiós, padre. Colgué el teléfono. No esperé una respuesta. No esperé el inevitable mensaje de texto furioso. Simplemente colgué. El silencio en mi pequeña cocina iluminada por el sol era ensordecedor. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Lo había hecho. Había cortado el último lazo. Me había defendido a mí misma. Había elegido el amor sobre el legado. Había elegido la verdad sobre el silencio. No sentí alivio de inmediato. Sentí un vacío enorme. Era la sensación de perder la última conexión con mi pasado. Aunque esa conexión era venenosa, sentí el dolor profundo y frío de toda una vida de abandono. No solo eran malos padres. Eran cruel. Y ahora finalmente lo había admitido en voz alta. Finalmente me había alejado. Le envié un mensaje de texto a Isen: te amo. Llámame cuando salgas de tu turno. Su respuesta llegó de inmediato: yo te amo más. Casi termino. Guárdame algo de cenar. Esas palabras simples me devolvieron a la tierra. Fueron un salvavidas. Más tarde esa semana, el periódico social local publicó una pequeña historia velada. Era un anuncio incómodo y apresurado sobre la fiesta de compromiso pospuesta de Chloe y una nota sobre el repentino cambio de administración en el Salón Rosewood. Era vago, pero para la gente de nuestro círculo, el mensaje era claro. Los Wellington habían perdido. Nunca había querido que fracasaran. Solo quería que fueran decentes. Solo quería que me amaran. Pero verlos caer debido a su propia codicia se sintió como una forma de justicia tardía. Fue un ruidoso reconocimiento público de que su dinero no equivalía a moralidad. El mundo entero no giraba en torno a los nombres Morgan y Wellington. Mi explosión familiar personal había terminado. Biología no es destino. Había sobrevivido a la metralla. Estaba lista para el trabajo silencioso de la curación. Estaba lista para la boda. Estaba lista para mi vida real. Los días previos a la boda fueron una extraña mezcla de profunda felicidad y recuperación silenciosa. Savannah y Margarita estuvieron increíbles. Manejaron todo con eficiencia y gracia. Savannah y yo nos volvimos cercanas. Hablábamos por teléfono casi todos los días. Era fácil. Era sin esfuerzo. Así es como se sentía una relación saludable. Eres una Morgan, Vi, pero ahora eres una Carter, me dijo Savannah una tarde. Nosotros no hacemos dramas. Nosotros hacemos la cena. Sonreí. Me gusta más la cena. Todavía estaba esperando que cayera el otro golpe. Mi antigua vida me había enseñado que la victoria siempre era temporal. Que la felicidad era una trampa, que los Wellington encontrarían otra manera de lastimarme. Y vaya que lo intentaron. Una tarde, llegó un paquete a mi departamento. Era una caja enorme y pesada. Adentro, había un vestido espantoso. Era de un rosa brillante y escandaloso. Parecía sacado de una mala película de los años 80. Era un vestido de parte de la tía Viviana. Había una pequeña tarjeta adjunta. Decía en su perfecta caligrafía cursiva: usa esto. Es la única manera en que destacarás en tu pequeña fiesta. Era un último golpe cruel a mi gusto sencillo, a la simplicidad de mis planes de boda y a mi situación financiera. Era ella intentando definirme una última vez. Me quedé mirando el vestido durante 5 minutos completos. Sentí que la vieja ola de vergüenza intentaba arrastrarme. La sensación de que no era suficiente, de que era demasiado simple, demasiado callada. Luego miré el libro de planificación de bodas que Savannah me había regalado. Estaba lleno de mis propias ideas, fotos de flores blancas, notas sobre iluminación suave,
Dibujos de los niños de mi clase de terapia a quienes les enseñaba a aceptar su propio arte, desordenado pero hermoso. Tomé el terrible vestido rosa, salí y lo puse directamente en el gran contenedor de basura detrás de mi edificio de departamentos. No lo rompí. No lo quemé. Simplemente me deshice de él. Lo traté como basura. Eso era todo lo que era. Ese era el poder. No devolver el golpe, sino simplemente no darle importancia. No dejar que sus palabras te afectaran. El colapso real de los Wellington ocurrió rápidamente. Ya no se trataba de mi boda. Se trataba de su historial financiero. Mi padre había estado protegiendo al esposo de Viviana, el tío David, durante años. Eran socios de negocios. David era conocido por sus tratos agresivos, pero también por tomar atajos y acumular deudas. El incidente del Salón Rosewood fue la grieta en la presa. Savannah y Margarita habían estado manteniendo esa deuda sobre la cabeza de David, de manera educada, esperando que pagara. Cuando Viviana me atacó, Savannah liberó la información. No la filtró a la prensa. Envió un correo electrónico silencioso y profesional a 3 personas clave en la junta de eventos de la ciudad y a 2 de los acreedores de David, simplemente exponiendo los hechos sobre la factura impaga y el acoso público. Fue suficiente. A la semana siguiente, el principal acuerdo de inversión del tío David se vino abajo. Los periódicos locales de repente tuvieron mucho que decir sobre los dudosos manejos financieros de la familia Wellington y su exceso de crédito. El hombre con el que se casaría Chloe, el banquero, canceló el compromiso. Llamó a Chloe, no porque la amara, sino porque la deuda de su familia ahora era un riesgo para él. Mi madre llamó de nuevo. Esta vez, no estaba enojada. Esta vez estaba aterrorizada. Violeta, tu padre lo está perdiendo todo. La presión es demasiada. Está enfermo. Va a perder el yate. Está vendiendo la casa de verano. Su voz se escuchaba quebrada. Lo siento, madre, dije. Y realmente lamentaba su dolor. Pero yo no era responsable de ello. Tienes que llamar a Savannah. Tienes que pedirle que se detenga. Ella te escucha ahora. Dile que perdonas a Viviana. Dile que necesitas que detengan el daño. Madre, no tengo ningún poder sobre las decisiones comerciales de Savannah, dije con honestidad. Ella está cobrando una deuda que se le debía. Son negocios. No tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo. Si tan solo te hubieras quedado callada. Si tan solo te hubieras casado con el hombre que queríamos, nada de esto estaría pasando. Era el mismo círculo vicioso, el mismo chantaje emocional, el mismo intento de convertirme en la fuente de toda su infelicidad. Respiré hondo, despacio. Madre, mis decisiones no hicieron que David Wellington contrajera una deuda de $62,000 con el Salón Rosewood. Mis decisiones no hicieron que mi padre encubriera los malos negocios de su socio. Todos ustedes son responsables de sus propias vidas, y yo soy responsable de la mía. Yo elijo la paz. Yo elijo la felicidad. Sabía que nunca iba a recibir la disculpa que merecía. Nunca iba a obtener su validación. Solo iba a recibir la culpa. No puedo ayudarte, madre, dije. Te deseo lo mejor, pero no puedo ayudarte. Colgué. Fue la última vez que hablé con mi madre. El colapso de los Wellington fue definitivo. Perdieron el salón. Perdieron el dinero. Perdieron el estatus. Fue una dura lección aprendida públicamente. No lo celebré. No aplaudí. Solo sentí un vacío silencioso. Habían elegido el dinero y el estatus por encima de todo. Y al final, esas cosas les fallaron. Yo había elegido el amor y la honestidad, y esas cosas me habían dado una nueva familia y una nueva defensa. Volví a concentrarme en la boda. Me enfoqué en las cosas buenas y tangibles. El aroma de las muestras de rosas, las invitaciones sencillas y perfectas que enviamos, el sonido de la risa de Isen cuando le conté sobre el absurdo vestido rosa. El mundo finalmente estaba en silencio. La familia Morgan estaba en pedazos, pero la familia Carter Morgan se estaba construyendo,
fuerte y verdadera. La victimización había terminado. La curación había comenzado. Los preparativos de la boda se convirtieron en mi terapia. Cada decisión que tomaba era un acto silencioso de desafío contra mi pasado. Cada elección era un paso hacia mi futuro. Elegí rosas blancas sencillas y clásicas. Mi madre habría insistido en algo dramático y exótico, traído en avión desde otro continente. Elegí las rosas blancas porque transmitían paz. Olían a limpio. No invité a nadie de mi antigua vida, a ningún familiar lejano, a nadie que conociera a mis padres. Esto no era una actuación para obtener su aprobación. Este era un pacto entre Isen y yo. Hice una lista de invitados pequeña. Los amigos de Isen de la estación de bomberos. Los padres de mis alumnos que se habían convertido en mis amigos. Savannah, Margarita y su familia directa. Era una reunión de personas que me habían visto, verdaderamente visto, y me amaban por eso. Savannah fue incansable en sus atenciones. No solo me dio una mejora. Me dio su tiempo. Me llevó a comprar el vestido, no a las costosas boutiques que mi madre habría preferido. Fuimos con una pequeña costurera local. Encontré un vestido que era de encaje sencillo. Era elegante. Se sentía como yo. Cuando me lo puse, me miré en el espejo. No vi a la Barbie de tienda de $1. Vi a Violetta Morgan. Una mujer feliz. Una mujer que era amada. Savannah lloró cuando lo encontré. Lágrimas de felicidad, no lágrimas de compromiso social. Te ves hermosa, Vi, dijo, secándose el ojo. Isen se va a volver loco. Fue el viaje de compras más fácil y alegre de mi vida. No hubo presión, no hubo juicios, solo una felicidad tranquila y genuina. La verdadera curación, me di cuenta, no estaba ocurriendo en el consultorio de un terapeuta, sino en los pequeños momentos cotidianos de amabilidad. Estaba en la forma en que Marguerite Delaney insistió en ayudarme a elegir el sabor perfecto del pastel. Estaba en la forma en que el primo de Isen se ofreció a construir un hermoso arco de madera para la ceremonia. Estaba aprendiendo lo que significaba ser parte de una familia saludable. Una familia saludable no usa el amor como chantaje. Mis padres solo me daban cosas para controlarme. Nunca me preguntaron qué necesitaba. Solo me decían lo que ellos querían. Una familia saludable te defiende. Savannah no dudó. Me vio sufrir y actuó. No le importaba el dinero ni el estatus de mi familia. Se preocupaba por la felicidad de su hermano y, por extensión, por la mía. Una familia saludable acepta tus decisiones. Isen nunca me pidió que cambiara. Solo me pidió que fuera feliz. Su familia hizo lo mismo. Una noche, un mes antes de la boda, Isen y yo estábamos empacando cajas para nuestra mudanza a un departamento más grande. Estábamos sentados en el suelo, rodeados de sus viejos libros de texto y mis materiales de arte. Tomé una foto. Era una imagen de Savannah y Isen de más jóvenes. Estaban parados frente a un edificio pequeño y un poco deteriorado. Era la primera cocina de banquetes que Margarita había tenido. Se veían cansados, pero ambos sonreían con orgullo. Tu familia es increíble, Isen, dije, sosteniendo la foto. Él sonrió. Son duros. Tuvieron que serlo. Pero son buenos. Le conté de la última llamada con mi padre. Lo mantuve simple. Le dije que mi padre me culpaba por el colapso de los Wellington y que había terminado la relación. Le hablé de la sensación de vacío posterior. Isen dejó su caja. Se acercó y se sentó justo a mi lado. Tomó mi mano. Vi, fuiste una víctima durante mucho tiempo, dijo con voz baja. Fuiste víctima del abandono, del silencio, de ser tratada como un activo comercial. Eso se detiene ahora. Tú no causaste su colapso. Sus decisiones causaron su colapso. Me miró directo a los ojos. Su mirada estaba llena de amor, no de lástima. Me elegiste a mí. Elegiste esta vida. Esa es tu fuerza, no tu culpa. Nunca dejes que te convenzan de que tu felicidad es su tragedia. Tu felicidad es nuestra victoria.
Me sostuvo en sus brazos durante mucho tiempo. Sentí que el último rastro de dolor de aquel miedo infantil, el miedo al abandono, comenzaba a desvanecerse. No estaba sola. Estaba con un hombre que entendía. Me estaba uniendo a una familia que entendía. Me di cuenta de que no solo me estaba curando de los Wellington y de los Morgan. Me estaba curando de la versión de mí misma que creía que merecía su frialdad. Estaba aprendiendo a amar a la mujer sencilla, tranquila, desordenada y artística que era. La mujer a la que Isen amaba. La mujer a la que Savannah defendía. Llegó el día de la boda. Fue perfecto. El clima era espléndido. Las rosas blancas lucían hermosas. El salón Rosewood, bajo la dirección de Margarita y Savannah, estaba impresionante. Era elegante, pero se sentía cálido. Se sentía como nuestro hogar por ese día. Estaba de pie en la suite platino, poniéndome mi sencillo vestido de encaje. Margarita entró. Tenía lágrimas en los ojos de nuevo. «Me recuerdas a mí misma de joven», dijo, acomodando una parte de mi velo. «Antes de que el mundo me enseñara a pedir disculpas por ser amable. Nunca te disculpes por tu amabilidad, Violeta. Es tu fuerza». Entonces entró Savannah. Me entregó una pequeña caja envuelta. «Un detalle para la nueva señora Carter», dijo. Adentro había una pulsera de plata sencilla. Tenía grabadas 3 palabras simples: «Protegemos a los nuestros». La miré con lágrimas en los ojos. «Gracias, Savannah», susurré. «Bienvenida a la familia, Violeta», respondió ella. Su voz era firme. Era una promesa. Por primera vez en años, le creí por completo. No era solo una frase. Era su código, mi nuevo código. La curación estaba completa. Caminé por el pasillo. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. Vi a Isen esperando. Llevaba su mejor uniforme, limpio y elegante. Estaba llorando un poco. No se avergonzaba de sus sentimientos. No busqué a mis padres. No estaban allí. No sentí tristeza, solo paz. La ceremonia fue rápida. Fue real. Intercambiamos votos que nosotros mismos habíamos escrito. Eran promesas simples sobre confianza, lealtad y salvarnos mutuamente cada día. Nos declararon marido y mujer. Los aplausos fueron ruidosos. Estaban llenos de alegría, no de estatus, solo de alegría. En la recepción, el menú mejorado de 5 tiempos estuvo delicioso. Bailamos. Reímos. Me sentí más ligera de lo que jamás me había sentido en mi vida. Miré alrededor del salón. Vi a Margarita sonreír. Vi a Savannah levantar su copa hacia mí. Vi el rostro orgulloso de Isen. Este era mi legado. Esta era mi vida. Al final de la noche, cuando la música empezaba a apagarse, Isen y yo nos paramos junto a los grandes ventanales del salón Rosewood. Sentí esa familiar sensación de poder silencioso. El amor no solo había sobrevivido, había prevalecido. Mi antigua familia me había enseñado que tenía que ser silenciosa, obediente y rica para ser valiosa. Se equivocaban. Mi nueva familia me enseñó que tenía que ser honesta, amable y leal para ser valiosa. Tenían razón. Ya no era la víctima. Era la dueña de mi propia vida. Había elegido el amor, y el amor me había dado todo lo que el dinero de mis padres nunca pudo: seguridad, respeto y una familia que realmente me valoraba. Isen tomó mi mano. ¿Lista para ir a casa, señora Carter? Lo miré. Sonreí. Estoy lista. Salimos juntos del salón Rosewood. Dejé el pasado detrás de mí. Tomé el futuro.